Nueva actualización del ranking de la FIFA y buenas noticias para la selección de Panamá y para el fútbol panameño. Igualmente, vamos a estar hablando acá en este resumen de algunas de las noticias más importantes del fútbol panameño, sobre todo alrededor de la selección en los últimos días. Vamos a hablar de una semana de golazos extraordinarios que se dieron. Vamos a hablar de una semana igualmente marcada por noticias en el mercado del fútbol panameño. Por ejemplo, hay noticias alrededor de Azarías Londoño, hay noticias también y rumores sobre todo alrededor de Cecilio Waterman. Igualmente se conoce que la selección panameña va a tener partidos antes del Mundial, previstos ya con fechas marcadas para enero. Hay igualmente dos futbolistas panameños que celebran un título por primera vez en la historia del club en Ecuador. De todo eso vamos a estar hablando acá en estas noticias y resúmenes sobre el fútbol panameño. Vamos a comenzar hablando, como les estaba diciendo, del ranking de la FIFA. Es que Panamá va a cerrar el año, según la última actualización del ranking de la FIFA, en el puesto número 30. O sea, no ha habido prácticamente cambios en el ranking de la FIFA, pero Panamá va a estar cerrando en el puesto número 30, bien arriba en el ranking. Panamá, recuerden, está en el puesto número 30. Se trata de su segunda clasificación histórica o el segundo puesto más alto en la historia de Panamá, detrás del puesto 29 que lograra este mismo año y del puesto 29 que la selección de Panamá logró en el 2014. Estamos hablando de hace más de 11 años. Pero por primera vez en la historia, la selección panameña va a estar cerrando, señores, como les estaba diciendo, dentro de los 30 primeros de ranking, una muestra de la estabilidad que ha tenido el proceso de la selección panameña a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, que pasó de estar en los puestos 70 y tanto, como hemos dicho por acá, a estar dentro de los 30 primeros del ranking de la FIFA, ya con grupo definido para el Mundial, fortísimo grupo. Recuerden que hablamos de eso que íbamos a estar hablando próximamente, pero la buena noticia es que Panamá cierra de esta forma en el puesto 30 del ranking, así que todo ha sido buenas noticias a lo largo de este año. Después vamos a estar hablando más adelante de cómo ha sido el año del fútbol panameño, sobre todo alrededor de la selección panameña. Ahora bien, igualmente de la selección panameña es que Panamá tiene rivales definidos para partidos amistosos que va a estar jugando durante enero, pero son partidos con características específicas para la selección porque van a estar, por ejemplo, fuera de fecha FIFA. Tenemos que la selección masculina mayor de Panamá, según ha anunciado la propia federación, con equipo compuesto por jugadores del plano local, o sea, jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, no los principales partidos o los principales jugadores de selección que van a estar fuera con sus clubes, va a estar viendo acción en dos partidos que están cifrados o programados para realizarse fuera de las fechas FIFA. Primero, Panamá va a estar jugando contra la selección de Bolivia el 18 de enero de visitante en Bolivia. Como les estaba diciendo, pues jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, la LPF. Y después Panamá va a estar jugando contra México el 22 de enero, ya sí en el estadio Rommel Fernández. Imagino que estos partidos sean usados por Thomas Christensen y por la plana mayor para, de alguna manera, probar ciertos jugadores que puedan estar en su bolsa de jugadores posibles para ir al Mundial, para darle juego a otros futbolistas. Se ha hablado incluso ahí de posibles convocatorias en algún momento al mismo Kadir Barría para probarlo y otros jugadores, pero lo cierto es que van a ser dos partidos fuera de fecha FIFA, amistosos, y veremos qué nos depara y qué jugadores son finalmente convocados. Como les estaba diciendo, pues ha sido una semana, unos días de verdaderos golazos. Y si no me creen, bueno, vean por ahí los goles de César Blackman, un gol maradoniano, un gol a lo Messi, como usted quiera llamarle, partiendo desde la derecha, esquivando rivales y anotando el gol después, un gol que ha dejado impresionado a todo el mundo, un gol que, como estuvimos diciendo por acá, podía ser candidato al Puskás. E igualmente, el otro gol, noticia de los últimos días, es el golazo de Cristian El Fulo Martínez, extraordinario, clavándola en el ángulo. Así que nada, disfruten de los goles que se hemos dejado por acá por el canal para que vean qué forma de cerrar el año Blackman, qué forma de cerrar el año Cristian El Fulo Martínez. Vamos a entrar con las noticias del mercado y es específicamente en la situación de Cecilio Waterman. Waterman se despidió días atrás de Coquimbo Unido. Dijo que terminaba su etapa en el club con el cual fue campeón. Recuerden que Coquimbo viene de ganar su primer título en la historia en el fútbol chileno y Waterman fue una de las figuras fundamentales. De hecho, anotó varios goles, más de 10 goles anotó con el equipo, 12 goles aproximadamente con el equipo anotó, y Waterman fue uno de los delanteros fundamentales para que Coquimbo, el Pirata, levantara el primer título en su historia.
Pero ahora están surgiendo nuevas noticias. Después que se había dicho que Waterman podría salir definitivamente del fútbol chileno, se habló igualmente de que podría regresar a Coquimbo, pero Diario Concepción está diciendo que Waterman tendría un futuro o un destino definido. Y es que recuerden que ya estuvo precisamente en Concepción en el año 2020. Estuvo Waterman jugando con los de Concepción. Y entonces, según Diario Concepción, pues Waterman regresaría con la Universidad de Concepción para jugar esta temporada. Recuerden que estuvo con ese equipo en 2020. El equipo descendió y en su primera temporada en Chile en ese año, Waterman marcó 16 goles y se quedó a solo 3 de San Pedro, y que fue el máximo artillero. O sea, tuvo un pasado destacado con ese club y ahora estaría para regresar, según se está diciendo, porque Concepción estaría, el equipo de Concepción estaría interesado en traer a Waterman de vuelta, así que podría ser que Waterman se quede nuevamente en el club chileno. Recuerden que Concepción asciende nuevamente a la primera división. Y en sentido general, pues Waterman en Chile ha anotado 52 dianas en todo su paso por el club chileno, y estamos hablando de, como le estaba diciendo, 13 anotaciones en sentido general o 12 anotaciones con Coquimbo la temporada pasada, incluyendo 10 en liga, así que podría ser que el futuro de Waterman pase nuevamente por Chile. Y en el caso de Londoño, Azarías Londoño de la Universidad Católica de Ecuador, pues supuestamente se quedaría en Ecuador. En una entrevista reciente, el mismo Azarías Londoño dijo que iba a estar 3 años más con la Católica para jugar, por ejemplo, fase previa de Copa Libertadores, una de las fases de Copa Libertadores. Pues Londoño, en una misma entrevista, después que se había dicho que podría estar saliendo, yendo a otro fútbol, por ejemplo, al fútbol de Perú, pues dijo en una misma entrevista que ya estaría renovado con la Católica para continuar en Ecuador al menos un tiempo más. Ha tenido un paso bastante destacado por la Católica, ha sido una de las grandes figuras de la Católica y ganó, por ejemplo, en 44 partidos, Londoño tiene 10 goles y 2 asistencias, o sea, 22 contribuciones directas de gol, al menos una contribución directa de gol cada 2 partidos para Azarías Londoño. Y precisamente de la Católica, pues la Universidad Católica de Ecuador se coronó campeón de la Copa Ecuador, ganó el primer título, campeón de Copa por primera vez en la historia. Este club gana un título oficial y 2 de los panameños han sido protagonistas, porque tenemos el caso de Azarías Londoño, como les estaba diciendo, e igualmente tenemos el caso de José La Pantera Fajardo, que anotó el gol que a la postre fue decisivo en la victoria de la Universidad Católica ante Liga. Recuerden que iban ganando 3-1. Fajardo se iban ganando 2-1. Fajardo anotó el tercer gol, lo puso 3-1 y ya casi terminando el partido, la Liga anotó un gol, pegó el marcador y se quedó el juego 3-2. Por lo tanto, ese gol que les estaba comentando de Fajardo, de José La Pantera Fajardo, decisivo para que este club, la Universidad Católica de Ecuador, se lleve el primer título oficial en su historia. Y entonces, para resumirle, pues Panamá cierra el año en el top 30 de ranking de la FIFA por primera vez en su historia. Ha estado antes en esa posición, pero por primera vez en su historia va a cerrar un año en el top 30 de ranking de la FIFA. Ya se conoce que una selección compuesta por jugadores de la LPF va a estar jugando amistosos en enero, específicamente 2 amistosos, uno contra Bolivia y uno contra el equipo de México. Igualmente ahora mismo hay rumores de que Waterman regresaría a la Universidad de Concepción, equipo con el cual jugó en la temporada 2020, para estar nuevamente en el fútbol chileno, para quedarse en el fútbol chileno y no para salir de ahí. Londoño confirmó en una entrevista reciente que habría renovado 3 años más con la Universidad Católica de Ecuador, y Londoño y José La Pantera Fajardo pues se titularon campeones de Copa en Ecuador con la Universidad Católica, que de esta forma obtiene el primer lugar, en el primer título oficial en la historia del club. Igualmente se siguen esperando noticias de que se defina el futuro de Tomás Rodríguez, que ahora mismo estaría a medio camino entre Saprissa, a medio camino entre Olimpia. Hay noticias divergentes, ahí se estaría en negociaciones. Recuerden que el Sporting San Miguelito tiene que definir con quién negocia o con quién no negocia. E igualmente hay parte del pase que es de Monagas. Hay muchas situaciones por definir. Todo parece o hace indicar que no se va a estar definiendo por estos días todavía, aunque ya supuestamente habrían ofertas de uno y otro lado, ofertas de Olimpia, por ejemplo. Muchas noticias moviéndose alrededor del futuro de Tomás Rodríguez, que ahora mismo no está para nada definido, pese a que evidentemente está entre Saprissa y Olimpia. Ahí estaría el futuro aparentemente de Tomás Rodríguez. Veremos qué termina sucediendo. Estas son algunas noticias alrededor del fútbol panameño, de la selección, de los legionarios, de sus jugadores más destacados
en sentido general para cerrar el año, un año 2025 enorme para el fútbol panameño, sobre todo marcado por esa clasificación histórica, su segundo mundial en la historia, el mundial que se va a jugar en 2026.